bienvenidos a la segunda clase de Acuerdos Internacionales y Medios para la Exportación. Retomando el tema que habíamos estado tratando en la clase anterior, hoy vamos a desarrollar la segunda etapa del comercio exterior argentino. Tal cual habíamos mencionado en la clase previa, esta etapa comienza en el año 1930 con la crisis llamada la Gran Depresión, que tal cual habíamos explicado en la clase anterior, provoca que nuestro país tenga una disminución de comercio con Estados Unidos y por lo tanto comienzan a aplicarse medidas de protección a la industria local, tal cual lo hicieron la gran mayoría de los países. En este periodo, en el año 1935, en Argentina se crea el Banco Central. Fíjense en ustedes que habiendo comenzado nuestra historia como nación en 1860, recién en 1935 se crea el organismo que rige todo el sistema financiero del país. Tenemos en este periodo un hecho fundamental que nos marca y que es la Segunda Guerra Mundial. Durante este periodo, Inglaterra fue el país que nos siguió comprando permanentemente alimentos. Fue tal la venta de alimentos que hizo Argentina al resto del mundo que recibió en esa época el nombre de granero del mundo. Si bien Argentina exportaba y crecían constantemente sus ventas al exterior, no podía importar productos porque los países europeos y Estados Unidos estaban abocados a la guerra y a la producción bélica. Por lo tanto, para satisfacer las necesidades internas, fue necesario que se sustituyeran las importaciones. De ahí el nombre que recibe este periodo, de sustitución de importaciones, porque las empresas locales debieron abocarse a la producción de los bienes necesarios para la sociedad, dado que no era posible comprarlos en el exterior. Esta fue la segunda gran oportunidad que tuvo Argentina de industrializarse. Tanto creció la producción industrial en nuestro país que no solo se produjo para el consumo interno, sino que también se comenzó a exportar a los países limítrofes. Al finalizar la guerra, el saldo comercial con Inglaterra nos mostraba un saldo a favor muy importante. Para poder cancelar esta deuda que Inglaterra tenía con nosotros, lo hizo mediante los ferrocarriles, es decir, Argentina pasó a ser propietaria de los ferrocarriles en pago por la deuda que tenía Inglaterra con nosotros por la venta de alimentos en el periodo de la guerra. Finalizado el conflicto, a nivel mundial existían muy serios problemas como para seguir manteniendo el nivel de comercio anterior a la guerra. Uno de los grandes problemas que había era que todos los países quisieron proteger sus industrias locales y se volvieron, por lo tanto, sumamente proteccionistas. El otro gran problema que existía era que todos los puertos, las vías férreas, los caminos, habían sido objetos bélicos, por lo tanto estaban destruidos. Y para poder comercializar era necesario contar con puertos, con vías férreas, con caminos, o sea, era necesario encarar una reconstrucción. El otro gran problema que existía en ese momento es que si bien los países sabían que necesitaban la importación de bienes para satisfacer las necesidades, tenían temor de que las importaciones fueran elevadas
y se les generara entonces una crisis de balanza de pagos. Fue por eso que se reúnen en Estados Unidos en una conferencia denominada de Bretton Woods, por la ciudad en la cual se llevó a cabo, representantes de varios países del mundo y deciden la creación de varios organismos para solucionar estos problemas puntuales. Estos organismos hoy por hoy todavía siguen entre nosotros. Para solucionar el problema de las posibles crisis de balanza de pagos, se crea el Fondo Monetario Internacional. Para solucionar el problema de los elevados aranceles y el alto proteccionismo que habían impuesto cada uno de los países, se decide crear un organismo que era la Organización Internacional del Comercio. Este organismo no llegó a funcionar porque se había dispuesto la reducción de todos los aranceles. Muchos de los países que estaban de acuerdo en reducir algún arancel, pero otros productos preferían mantenerlos protegidos. Por lo tanto, no adhirieron a este organismo. Pero, si bien no se llegó a crear este organismo, a raíz de las negociaciones que se hicieron para poder ponerlo en práctica, comienzan a surgir estas rondas de negociaciones que dieron origen al GATT. El GATT sí dio resultado y se logró una importante reducción en los aranceles de los productos que se comercializaban en el momento. El otro problema que habíamos mencionado era el tema de la reconstrucción. Para solucionar el problema de la reconstrucción, se crea el organismo que hoy tiene el nombre de Banco Mundial. En ese momento nació como Banco de Reconstrucción y Fomento. Ese organismo tenía como función el otorgar préstamos a los países que lo necesitaran para poder destinarlo a la reconstrucción. Argentina se incorpora a estos organismos, o sea que Argentina adhiere a las decisiones que se tomaran tanto en el ámbito del GATT como del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Otra de las razones que motivan esta segunda etapa, por la cual se la llama de sustitución de importaciones, es que el alto proteccionismo que teníamos en nuestro país, por medio del cual se impedía el ingreso de productos extranjeros, provoca que industrias norteamericanas que deseaban vendernos sus productos decidan instalarse directamente en nuestro país. Es así que se instalan en nuestro país Dusilo, Philco, Goodyear, Firestone, Johnson & Johnson, Pons, entre otras. Es decir, fue muy importante la inversión externa en la producción de bienes durante ese periodo. Por lo tanto, podemos afirmar que se aumenta muchísimo la sustitución de importaciones. En ese momento, luego de la guerra, se firma un plan de ayuda a los países conocido con el nombre de Plan Marshall. Este plan consistía en otorgarle un crédito a los países que habían participado del conflicto bélico para que puedan usar ese crédito para comprar los bienes que necesitaran. Argentina fue excluida de este Plan Marshall. Esto nos perjudica porque los países del exterior que necesitaban comprar sus productos preferían hacerlo en países que sí tenían asignado Plan Marshall, porque de esta manera no era necesario que desembolsaran reservas para pagar las compras que hacían al exterior,
sino que podían utilizar como medio de pago las cuotas existentes en el Plan Marshall. Este periodo de sustitución de importaciones sigue hasta el año 1991. La finalización de este periodo fue para nosotros una época que nos marca por el grave problema que teníamos tanto en lo social como en lo económico. Nuestro país, después de los gobiernos militares, empezó a aumentar muchísimo su deuda externa. Se comenzaron a pedir muchos préstamos y los intereses de la deuda externa se hacían cada vez más difíciles de pagar. El Estado, principalmente en los últimos años, antes de finalizar este periodo, no contaba con los fondos suficientes como para hacer frente a todos los gastos que se le presentaban, incluidos los intereses de la deuda externa. Por lo tanto, una de las decisiones que toma es emitir billetes para poder pagar los gastos que se le presentaban. Como sabemos, la emisión de dinero sin el correspondiente respaldo en reservas genera aumento de precios, es decir, inflación. Esta inflación fue acelerándose cada vez más hasta que terminamos en 1991 esta etapa en un periodo de alza de precios realmente muy grande. Tal es así que recibe el nombre de hiperinflación, porque el aumento de precios era superior al 35% mensual. Este aumento de precios tan grande provoca la destrucción de los sistemas productivos, la destrucción de los salarios, la pérdida del poder adquisitivo. La situación a finales de 1991 era realmente muy perjudicial para la economía de nuestro país. Es por eso que se decide la implantación de un plan para salir de este proceso inflacionario. Este plan recibe el nombre de Plan de Convertibilidad y es el que marca la finalización de esta segunda etapa. ¿Por qué? Porque con la implementación del Plan de Convertibilidad no solamente se deja de ser una economía proteccionista, sino que se toman medidas también para frenar ese proceso hiperinflacionario. Pasamos entonces ahora a describir la tercera etapa, que recibió el nombre de Nueva Economía Abierta y que abarca precisamente todo el periodo en el cual está vigente el Plan de Convertibilidad. Este Plan de Convertibilidad establecía que por cada peso que hubiera circulando, el Banco Central debía tener $1 en reserva. De esta manera se impedía la emisión de moneda sin el correspondiente respaldo, que fue una de las causas que habían provocado el proceso inflacionario en el periodo anterior. La otra medida que se toma en el Plan de Convertibilidad es la liberalización del comercio exterior. Es decir, se permite el ingreso de productos importados con aranceles muy bajos o directamente sin aranceles. Recuerden ustedes que en el año 1991 el país ingresa en el proceso de integración denominado Mercosur. La gran importación de bienes que se estaba produciendo por efecto de esta liberalización
nos provoca crisis en la balanza de pagos. Pero estas crisis de balanza de pagos se fueron solucionando con los ingresos provenientes por las privatizaciones de todas las empresas del Estado. Recuerden ustedes que en esta época se privatizaron los correos, la electricidad, el gas, los trenes. Quiere decir que todos los que habían invertido en la privatización de estas empresas le pagaban al país con divisas, las cuales iban a las reservas de nuestro país y permitían cubrir los baches producidos en la balanza de pagos. Esto permitió que se pudiera mantener la convertibilidad sin sobresaltos. Pero llegado el segundo periodo de convertibilidad, es decir, a partir del año 1995-1996, los pagos por privatizaciones dejan de llegar. Y entonces ahí las crisis de balanza de pagos son más recurrentes, porque los superávit que podían presentarse por el aumento de las exportaciones o de algún servicio en la balanza de servicios eran absorbidos íntegramente por el pago de los intereses de la deuda externa. A pesar de esto, de que la deuda externa era muy grande y que nos provocaba erogaciones importantísimas en concepto de intereses, el país, para mantener la convertibilidad, sigue pidiendo préstamos al Fondo Monetario Internacional, los cuales eran aplicados a cubrir reservas. Esto es, muchas veces el Estado debía pagar intereses de la deuda externa y para poder hacerlo recurría a las reservas. Al utilizar reservas para pagar intereses de la deuda externa, se quedaba sin las reservas suficientes para sustentar la convertibilidad. Por lo tanto, para volver a reponer esas reservas, solicitaba al Fondo Monetario Internacional un nuevo préstamo, que recibían los nombres de préstamos stand-by. Esos préstamos que llegaban lo hacían con tasas de interés más elevadas y condiciones más desventajosas. Por lo tanto, el endeudamiento externo fue creciendo paulatinamente. No solamente crece la deuda con los organismos internacionales de crédito, sino que también el país hace uso de emisiones de bonos para poder recaudar el dinero que necesitaba. Estas emisiones de bonos que se hacen para poder ser colocadas en el exterior requieren que se paguen tasas de interés realmente altísimas. En ese momento surge un concepto que lo escuchábamos a diario al despertarnos a la mañana. Generalmente en la televisión nos decían cuál era la temperatura y cuál era el riesgo país. Muchos de nosotros no sabíamos bien exactamente a qué se refería, pero todos en ese momento hablábamos del riesgo país. Y el riesgo país es la sobretasa que tiene que pagar un país para conseguir fondos en el exterior comparado con la tasa de Inglaterra. Es decir, que si nosotros teníamos un riesgo país de 7.000 puntos, nos estaba indicando que estábamos pagando una tasa de interés 65 veces más alta que la de Inglaterra. Prácticamente impagable. Con una tasa de interés del 70%, no hay país que pueda crecer en forma sustentable. Cuando un país está creciendo a un ritmo del 5 o el 6% anual, pensar que puede pagar una tasa de interés por un préstamo del 70% es prácticamente estar pensando que ese crédito
no se va a poder pagar, que de hecho fue lo que sucedió. El país no podía pagar sus compromisos y debía entonces volver a emitir bonos para canjear por los bonos que ya estaban vencidos. Aparte de este problema con los bonos, surge que luego de quedar con las reservas en mala posición, es decir, después de hacer un pago al Fondo Monetario Internacional, nos quedamos con las reservas con un nivel más bajo del que debiera existir. Para poder reponer estas reservas era necesario volver a pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional. Y en esta oportunidad, el Fondo Monetario Internacional no nos vuelve a prestar. Los organismos de crédito internacionales nos cierran la puerta. Y es ahí, con este cierre de la puerta que nos hacen los organismos internacionales, que nos obligan a tomar una medida que no era la que todo el mundo estaba esperando, que es la de la salida de la ley de convertibilidad. En la próxima clase vamos a explicar cómo fue esta salida de la ley de convertibilidad y los efectos que nos ha causado. Bueno, muchas gracias por la atención. Hasta la próxima.